El tema que se presenta son los operadores del pensamiento complejo y los ciclos maquinales, una contribución de las ciencias de la complejidad. Presenta Araceli Lara. Índice. Se describen los ciclos maquinales que se desarrollan entre el Sol y la Tierra. Se analizan cada uno de los operadores del pensamiento complejo y se aplican a los ciclos maquinales. Se termina con reflexiones sobre las bondades de los operadores del pensamiento complejo y se concluye sobre la importancia de su aplicación en la generación del conocimiento. Ciclos maquinales. Los ciclos maquinales que se abordan se muestran en la figura 1. Son ciclos que se desarrollan entre el Sol y la Tierra. Se consideran ciclos maquinales porque realizan procesos análogos a las máquinas. Aprovechan, dirigen, regulan y o transforman la energía de forma organizada con un fin determinado. Arquemáquinas. Son las estrellas como el Sol. Son bolas de fuego, seres organizados que producen a partir de lo menos organizado, como los núcleos y los átomos ligeros, a lo más organizado como átomos pesados, como el carbono, el oxígeno y los metales. Las estrellas son las más grandes distribuidores de energía, los reactores nucleares más avanzados, las más grandiosas de todas las máquinas, siempre superiores en la organización global. Protomáquinas y motores salvajes. Son procesos maquinales de carácter termohidroeólico que se forman en la atmósfera por la combinación de corrientes de aire con diferentes contenidos energéticos. La radiación solar y la rotación de la Tierra generan corrientes de aire que por las diferencias de temperatura y las desigualdades del relieve cobran fuerza y circulan en diversas direcciones, a veces contrarias y otras en el mismo sentido. Estos encuentros forman torbellinos que dan origen a los tornados, las tormentas tropicales y los huracanes. Polimáquinas vivas. La vida en la Tierra es un proceso polimaquinal que produce seres máquina vivientes, como los seres humanos, los animales, las flores y los vegetales. Y lo hacen por medio de la autorreproducción y que se diferencian de las máquinas artificiales por la autopoiesis, término que especifica la condición de los seres vivos que permite la continua producción y regeneración de sí mismo. Megamáquina social. Cuando los seres máquina vivientes de individuos se organizan en comunidades, pueblos, ciudades, países, se forma la megamáquina social. También los animales se agrupan formando megamáquinas sociales como la sociedad de insectos, las termitas, las hormigas o las abejas. Los vegetales también forman las megamáquinas sociales como los bosques, selvas y praderas. Cuando las megamáquinas alcanzan un elevado grado de organización, se forma un todo homeostático que regula los mecanismos de conductas o patrones de comportamiento necesarios para organizar su propia supervivencia. Artefacto cibernético o máquinas artificiales. Es importante resaltar que aunque la inteligencia artificial ha mejorado las competencias productoras organizacionales de las máquinas artificiales, sobrepasando en atributos y en el procesamiento de datos a las máquinas vivas, la máquina artificial es construida, abastecida, reparada, revisada, programada y controlada por el hombre. No dispone de ninguna poiesis propia. La más perfeccionada y la más avanzada de las máquinas artificiales es incapaz de regenerarse, de repararse, de reproducirse, de autoorganizarse, cualidades elementales de las que dispone la más pequeña de las bacterias. Operadores del pensamiento complejo. Son metaepistémicos porque muestran la forma en que se conoce desde otro nivel de conocimiento, el conocimiento del conocimiento, y metametodológicos porque de igual manera muestran el hacer desde otro nivel del hacer, el hacer del hacer. El principio sistémico y organizacional. Este principio religa las partes con el todo y el todo con sus partes. La religación permite que emerjan nuevas propiedades que se conocen como emergencias. De la religación de las células y órganos de un ser máquina viviente emerge la vida como propiedad emergente. De la religación de los seres máquina vivientes emerge la sociedad como propiedad emergente. Las propiedades que emergen son irreductibles, no se pueden descomponer y deducir de los elementos separados que dieron origen a esa emergencia.
Principio hologramático. Un holograma es una imagen en la que en cada punto de ella se encuentra casi la totalidad de la información del objeto en estudio, es decir, cada elemento contiene toda o gran parte de la información del todo al que pertenece. La información genética de una máquina viviente, como las células, se encuentran en todo el organismo y en cada una de sus partes, como sus órganos. En las polimáquinas vivas, cada una de sus partes comportan organización e información hologramática, así como en el todo que lo constituye. Principio dialógico. Este principio implica conocer o reconocer el vínculo que existe entre las nociones antinómicas. Pascal considera que lo contrario de una verdad no es el error, sino una verdad contraria. Por su parte, Niels Bohr piensa que lo contrario de una verdad trivial es un error, pero lo contrario de una verdad profunda es siempre otra verdad profunda. Así los contrarios coexisten sin dejar de ser antagónicos. El bucle organizacional de las máquinas vivientes es el resultado de la dialógica entre orden, desorden, organización, desorganización. Principio de autonomía-dependencia. Los seres máquina vivientes, como las flores, realizan sus funciones transformadoras, productoras y organizacionales de manera autónoma, pero necesitan de la energía del sol, del agua y de los nutrientes de la tierra, lo que los hace depender del medio ambiente. Así los seres vivos se conciben como seres autoorganizadores, ya que su autonomía es inseparable de la dependencia. Principio de bucle retroactivo. En el sistema de calefacción que se muestra en la figura 2, el bucle retroactivo o de retroalimentación es el que manda la señal informativa al sensor de temperatura que cambia la posición del interruptor de encendido-apagado. La máquina artificial no se regenera a sí misma porque el bucle retroactivo no se concibió en el pensamiento cibernético como una idea regenerativa fundamental. Por ello es una idea que habrá que retomar, donde el bucle retroactivo se expande a una posición de generación y producción. Principio de bucle recursivo. La recursividad es un concepto abstracto y complejo que se relaciona con la lógica, la matemática, el lenguaje, las representaciones pictóricas y otras ciencias, como las figuras conocidas de Escher, que se muestran en las figuras 3 y 4, donde los efectos son en sí mismos productores y causantes de lo que los produce, es decir, hay una relación circular productora de sí misma. La recursividad está presente no solo en las imágenes, sino también en las palabras, en el lenguaje, en frases o expresiones como la célula produce al cuerpo que la produce, vivo muriendo o muero viviendo. Principio de reintroducción del sujeto cognoscente en todo conocimiento. El observador que observa, el espíritu que piensa y concibe son indisociables de una cultura y por lo tanto del conocimiento. Cuando el docente se multiplica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se observa a sí mismo cómo enseña, lo que le permite hacer modificaciones a su proceso de enseñanza, es decir, genera un bucle retroactivo, porque corrige su proceso de enseñanza por la retroalimentación de la observación de sí mismo, y hay recursividad porque genera una nueva forma de enseñar. Resultados. Los operadores del pensamiento complejo encarnan una búsqueda profunda y transversal de nuevos horizontes en la generación del conocimiento. Los operadores del pensamiento complejo expuestos a primera vista podrían parecer difíciles de incorporar. Sin embargo, esto no es así, pues todo está conectado de manera tal que cuando se unen las partes, una lleva a la otra y esta a la otra. Basta que se estudie la parte y el todo o el todo y la parte para que fluyan las interacciones y con ello los bucles retroactivos y o recursivos y los sistemas emergentes. Conclusiones. Los ciclos maquinales evidencian la enorme actividad que comporta el cosmos. Los seres máquina y sus transformaciones, producciones y organizaciones que se entretejen con procesos de autogeneración, autoproducción y autoorganización muestran un mundo muy lejano de la estaticidad y de la quietud. La aplicación de los operadores del pensamiento complejo a los ciclos maquinales evidenció las grandes bondades que estos poseen para abordar un universo que comporta interacciones, retroacciones, recursividades, productos y organizaciones que se autogeneran. Por su atención, gracias.